buenos días. En esta ocasión, nuestro tema a tratar es sobre el amparo cautelar. Y mi grupo está conformado por Eberto Ramos, Xiomara Díaz, Eric Briceño, Rafael Godoy y mi persona, Angélica Peroso. A continuación, mostraremos los puntos que vamos a desarrollar en el día de hoy. Iniciando con la definición de amparo cautelar. Continuamos con la naturaleza jurídica. Asimismo, los requisitos de admisibilidad y requisitos de procedencia. Por otro lado, el tribunal competente. siguiendo el orden, los efectos del amparo cautelar. Y por último, la diferencia entre el amparo cautelar y las medidas cautelares ordinarias. A continuación, desarrollaremos como primer punto la definición sobre amparo cautelar. Es una institución jurídica protectora de los derechos fundamentales que hayan sido violados o amenazados a través de cualquier acto, hecho u omisión, que sin importar su naturaleza haya emanado de la administración y que coloca a la parte que se alza como una presunción del buen derecho, es decir, o como también se conoce a través de la terminología en latín, tal como fumus boni iuri, en una mejor situación durante el desarrollo del proceso, es decir, que permite el control urgente y adecuado de la situación administrativa, cuando en ella se violan los derechos fundamentales. En la continuación de este tema, vamos a hablar acerca de la naturaleza jurídica del amparo cautelar. Realmente el amparo cautelar tiene una naturaleza completamente diferente al amparo autónomo, pues en estos casos no se trata de una acción principal, sino subordinada y accesoria al recurso que se acumuló. En consecuencia, su destino es temporal, provisorio y sometido al procedimiento jurisdiccional final que se emita en el recurso acumulado. Su naturaleza se desprende claramente en la segunda parte del artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo, que únicamente atribuye el mandamiento de amparo a efectos cautelares mientras dure el juicio principal. Esa es una de sus características. De lo anterior se prevé, ¿verdad?, que tiene todas las características procesales inherentes a las acumulaciones, como es la causa que ha de ser resuelta por un mismo juez y que ambas deben ser tramitadas en un solo proceso. Tiene dos etapas, la de amparo cautelar y la decisión final, que abarca la decisión final, como dijimos. Hay algo importante, que es precisamente lo que dice Casanova en el año 1994, que él incide. Es una incidencia cautelar dentro del proceso contencioso administrativo. No es, por lo tanto, una acción de amparo autónoma e independiente, ni mucho menos capaz de restablecer por sí misma la situación constitucional menoscabada. Según la jurisprudencia venezolana, tiene una naturaleza completamente diferente al amparo autónomo. En tanto, no se trata de una acción principal, son subordinadas y accesorias al recurso que se acumuló y que únicamente atribuye efectos cautelares mientras dure el juicio principal. Esto precisamente es lo que acabo de esbozar en el momento anterior. Siguiendo el orden de ideas, continuamos con los requisitos de admisibilidad, que no son más que lo que posibilitan la admisión del amparo cuando existen las situaciones establecidas en la Ley Orgánica de Derechos y Garantías Constitucionales, las cuales expresa lo siguiente. El numeral 1 habla de que cuando hayan cesado la violación y amenaza de algún derecho o garantías constitucionales que hubiesen podido causarla. El segundo expresa que cuando la amenaza contra el derecho o garantías constitucionales no sea inmediata, posible y realizable por el imputado. Siguiendo el numeral 3, expresa que cuando la violación del derecho o garantías constitucionales constituya una evidente situación irreparable, llámese irreparable a los actos que mediante el amparo no puedan volver a las cosas en el estado que tenían antes de haber sido violados o amenazados. El numeral 4 habla de que cuando la acción o omisión hayan sido la resolución o que violen el derecho o las garantías constitucionales, haya sido consentido expresa o tácitamente por el agraviado. El numeral 5 dice que cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho medio de los usos
o hecho uso de los medios jurisdiccionales. El numeral sexto, que dice que cuando se trate de decisiones emanadas de la Corte Suprema de Justicia. El numeral 7 dice que en el caso de suspensión de derechos y garantías constitucionales, conforme al artículo 241 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, salvo que el acto que se impugna no tenga ninguna relación con la especificación del decreto de la suspensión de los mismos. Y el último numeral expresa que cuando esté pendiente de decisión una acción de amparo, ejercita ante un tribunal en relación con los mismos hechos que se hubiesen fundamentado la acción propuesta. Siguiendo, y no siendo menos importante, hay otro requisito que, aunque no lo expresa la ley de amparo, dice que uno de los requisitos de inadmisibilidad es la falta de legitimidad para intentar el amparo cautelar, que es la que le otorga al juez la plena facultad de declarar inadmisible el amparo, a pesar de no estar expresamente establecida como causal de inadmisibilidad motivado por cuestiones de economía procesal. Continuamos con el quinto punto, que son los requisitos de procedencia, que no son más que aquellos que permiten el dictamen oportuno de la tutela constitucional preventiva, que nos permite el restablecimiento de la situación infligida que atenta contra el disfrute efectivo de los derechos fundamentales. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que son aquellos que permiten oportunamente el restablecimiento de la situación, es decir, de rescatar esos derechos y esos derechos o amenazas violadas. De esto podemos decir que una vez admitida la causa principal por la sala, ¿cuál sala? La sala político-administrativa, se emitirá al mismo tiempo un pronunciamiento sobre la medida cautelar de amparo solicitada con prescindencia de cualquier otro aspecto. Se debe analizar primeramente como requisitos de procedencia y según lo que expresa la jurisprudencia de la sala político-administrativa, que habla de 3 requisitos fundamentales, que son el fumus bonis iuri, que es el que tiene el objeto de concretar de presunción grave de violación o amenaza de violación el derecho constitucional. ¿Qué es el fumus bonis iuri? El fumus bonis iuri no es más que la presunción del buen derecho que se busca proteger. Aquí se expresa que es la presunción grave de violación o amenaza de la violación del derecho constitucional. Otro de los requisitos, no menos importante, todo lo contrario, es el peligro in mora, que es aquel que está presente cuando hay riesgo de que quede ilusoria la ejecución del fallo. Otro de los requisitos, y es el último, que es el peligro in danni, que es aquel que cuando está presente el temor fundado de que la otra parte viole o amenace los derechos de la otra parte. Por otro lado, el tribunal competente. El tribunal competente es ante un juez en lo contencioso administrativo o en su defecto ante la sala político-administrativo del Tribunal Supremo de Justicia. En el caso concreto de las apelaciones de los amparos cautelares decididos por la Corte en lo contencioso administrativo, estas van a ser conocidas por la sala político-administrativo del Tribunal Supremo de Justicia y no por la sala constitucional, dado que se trata de una medida cautelar de protección constitucional, pero dentro de un procedimiento de contencioso administrativo, por lo que quien debe conocer de la apelación de la cautela anticipada debe ser la misma sala que va a revisar el juicio principal que se ejerce. Siguiendo el orden,
el efecto del amparo cautelar en la doctrina, en la doctrina y la jurisprudencia venezolana. El artículo 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela concuerda en que las medidas cautelares del amparo es de amplio espectro, que puede contener efectos suspensivos como positivos y anticipatorios. Los amparos cautelares se pueden revocar de oficio o a solicitud de parte en cualquier estado o grado de las causas, una vez que el juez determine que los racionamientos que justificaron sus efectos no tienen vigencia suficiente o cuando se observe la falta de impulso procesal de las partes solicitantes. Si bien esta modalidad de amparo no cuenta con los plenos efectos restablecedores que posee cuando un ejercicio de forma autónoma, la disposición del artículo 5 antes mencionado le otorga potestad al juez no solo para suspender los efectos del acto recurrente, sino para la suspensión de la constitución de que se trate, pudiendo esto ordenar o considerar prudente para evitar que no se le cause daño durante el proceso, que parece tener la razón, respetando siempre los principios de proporcionalidad y provisionalidad de todas las cautelas, para evitar que la sentencia pueda ejecutar por alguna de las partes. Es entonces que podemos decir que los amparos cautelares se pueden revocar por lo contrario, de oficio o a solicitud de las partes en cualquier estado y de las causas, una vez que el juez determine que lo relacionado y la justificación de un decreto no tiene vigencia suficiente en cuanto observe claramente los impulsos procesales de las partes solicitantes y de la cautela. Ya para finalizar, la diferencia de las medidas cautelares ordinarias con las medidas de amparo cautelar, existen en realidad más similitudes que diferencias. La diferencia fundamental es que la segunda apunta exclusivamente a la violación de los derechos y garantías constitucionales, lo que hace más necesario el pronunciamiento que debe hacer el juez contra la procedencia de la misma. De la misma forma podemos decir que las medidas cautelares ordinarias pueden ser solicitadas en cualquier clase de procedimiento, sin importar su naturaleza, a diferencia que las medidas de amparo cautelar solo pueden ser solicitadas conjuntamente con los recursos contenciosos administrativos, de nulidad o abstención y carencia, y con los recursos de inconstitucionalidad, en lo que están en juego los derechos y garantías de rango constitucional, como se dijo anteriormente. Por otro lado, el amparo cautelar solo puede ser solicitado conjuntamente con el recurso contencioso administrativo y con los recursos de inconstitucionalidad. Esta es la parte final, pues, con la que cerramos esta exposición, y gracias a todos ustedes por habernos atendido. Muchas gracias.